¿Qué tal? Pues vamos a tratar de continuar con nuestra clase de análisis del cine contemporáneo. Les he pedido, por favor, que en el Schoology, que por favor revisen el texto. Nuevamente aquí les pongo, porque igual y habrá alguien más que quiera revisar donde me estoy basando. Pues estoy haciendo la revisión de esto que es En busca del texto, ¿sí? Teoría de la recepción literaria, que es una compilación de Dietrich Rall. Es un texto que ya tiene algunos años. Esto, pues bueno, pues corresponde, como ya lo vemos, a teoría de la recepción. Sin embargo, pues hemos hecho algunas precisiones para que pues también se pueda compartir, se pueda expandir el campo hacia los estudios cinematográficos. La lectura que dejamos fue precisamente la de Baruch, que es el lector ideal, aunque tiene un nombre un poquito más largo. Quizás es uno de los temas más importantes, ¿no? Los que destaca, que es el redescubrimiento del lector, la estética de la recepción como superación del estudio inmanente de la literatura. Que a pesar de parecer un poco... bueno, aquí las lagartijas abundan, por eso un poco la mirada. A pesar de que se enfoca básicamente hacia la literatura, pues como lo comentaba, sí queremos darle ese giro, ese sesgo hacia la crítica cinematográfica. Y será a través de este texto de Baruch, que pues no terminé de decirles, que pues había podido tener acceso en la maestría de estudios literarios que tuve en su momento, antes de la de artes escénicas, y que sí es interesante aquí poder apreciar en principio este concepto de el lector ideal, que en este caso estaríamos hablando del espectador ideal, y que para eso, bueno, hace una primera precisión Baruch cuando habla acerca de el goce individual y burgués del arte. Es decir, pareciera que siempre que hablamos del arte y de poder apreciar el arte, poder decodificar, deconstruir una obra artística, un constructo artístico, en este caso un artefacto cinematográfico, pues pareciera que las personas que lo pueden hacer se encuentran en una posición de privilegio o una condición, puesto que este acceso en principio al arte es, así lo menciona Baruch, como un goce individual y burgués del arte. Sin embargo, bueno, vemos que esta teoría está pegada a cierta condición sociológica, por supuesto, pero aquí nos interesa más que nada la existencia de diferentes lectores, y que por supuesto nos vendría a decir que si hay diferentes lectores, hay diferentes obras, puesto que la recepción de esas obras, de esos artefactos, son distintas en los diferentes públicos, y por tanto tendríamos que llegar a una pregunta, que es: ¿cuál es la lectura correcta? ¿Cuál es la apreciación correcta o falsa de un artefacto cinematográfico? Y esa sería la gran interrogante. Ahí tendríamos que poder reconocer si existe una adecuada apreciación o una falsa apreciación cuando pues nuestros horizontes, nuestros saberes, nuestros sentires pues nos capacitan para poder dijéramos tener acceso a cierta parte de la obra o a la completud de la obra. En ese sentido, aquí me gustaría mucho mencionar que he decidido hablar de la película Inferno, esta que forma parte de la trilogía de Ron Howard, y que creo que es un poco desafortunada. Si bien habíamos tenido una apreciación interesante en Código Da Vinci, en la cual, bueno, pues amén de las críticas, amén de la construcción propia
del guión cinematográfico y que después se traslada hacia la segunda parte en Ángeles y Demonios, después podemos observar que en Infierno pues sí es una película del pasado, es una película que ya tiene varios años que se pudo realizar, pero que sin embargo se trae al presente. ¿Y por qué se trae al presente? Por la condición que en este momento se está viviendo. Es decir, Netflix la vuelve a colocar como una opción contemporánea de poder, si no, poderla revivir, sí volverla a hacer una lectura de esta película y que nos sirve para hablar del presente. Es decir, estamos aquí ante la fórmula precisa del posmodernismo, en este posmodernismo en el cual, como toda precuela, se echa una mirada al pasado a través de la mirada del presente para hablar del presente. Es un pretexto hablar del pasado con los ojos del presente. Y en ese sentido, pues viene toda una clasificación de mitos que se construyen alrededor de la propia lectura y del propio efecto que la película pueda provocar en el espectador. Dice Barrock, y retomo algunos de sus postulados, estoy simplemente en la primera hoja. Dice: la obra está hecha para el científico crítico, la obra está hecha para ese científico literario. Es decir, sí estamos nosotros percibiendo que esta película está realmente hecha para alguien que tiene la capacidad de poder tener acceso a toda la cantidad de signos, de símbolos que están presentes en la película, de poder desglosar los círculos presentes que Dante ya enunciaba en la Divina Comedia y reconocer cada uno de estos signos. Entonces, ¿hasta qué punto el público, el espectador, puede ingresar a ese mundo de símbolos cuando su competencia no sería tal como para poder tener referentes que nos pudieran mandar de inmediato, ¿no?, a esta lectura acuciosa y crítica, decir: ah, sí es cierto, este símbolo corresponde por tanto, ah, no es cierto, y bueno, después de toda una serie de cuestiones artificiales que se suceden en el filme. Aquí también hay otro postulado interesante que también menciona Barrock. Dice: la obra está hecha para ser recibida por el espectador, pero no para ser interpretada por un filólogo. Esta también es otra cuestión interesante, en el sentido de que la película está diseñada para afectar a un espectador, porque lleva una empatía, lleva una relación con los personajes, en el cual uno, por el contexto en el que se encuentra, en ese momento, en el momento de su producción o en el momento contemporáneo, de pronto toca al espectador. Pero también está negada para el filólogo, puesto que no tendría, para el estudioso en este caso, para el crítico, puesto que no tendría la capacidad de poder reconocer todos esos sentires presentes en la película, sino simplemente desmenuzar estructuralmente la película. Sin embargo, también, como lo había mencionado antes, existen varios tipos de lectores, y la película, pues sería la pregunta: ¿está diseñada para un tipo de espectador? ¿O los espectadores en su condición están capacitados para leer una parte específica de ese artefacto cinematográfico? Sería otro dilema que tendríamos que resolver, porque entonces estaremos o bien apelando a la autonomía de la obra como tal, la autonomía de la obra, donde pues aquí habría que recordar mucho a Derrida cuando hablamos de la orfandad de la obra, cuando se lanza la obra y ya no tiene nada que ver con sus creadores, porque además la obra cinematográfica es la que está constantemente en un proceso de orfandad, es decir, el guionista hace su trabajo y queda en la orfandad y se le abandona a los realizadores. Los realizadores planean su realización y pues por supuesto hacen su trabajo y su interpretación, y al final lo que ellos construyen es una nueva obra. Esa obra después queda en la orfandad y después
pasa a manos de los editores, de los diseñadores, quienes se encargan de hacer su trabajo propio, y finalmente queda la obra. Es decir, es una secuencia de obras que se encuentran huérfanas y que al final tienen una fruición, una estética específica con diferentes espectadores, que por supuesto los espectadores son desde los más sofisticados, desde los más elaborados, desde los que son capaces de percibir toda la estructura cinematográfica, de realización, de diseño sonoro, de edición, de música, de todo lo que conlleva la realización cinematográfica, la obra, y también con aquellos espectadores que por supuesto no tienen más que una iniciativa, un deseo simplemente de poder observarlo para poder, dijéramos, pasar un rato. Entonces creo que son diferentes tipos de público con una obra que por supuesto siempre tendrá una recepción distinta y diferente. Eso nos llevaría también a poder presuponer que la gente ve lo que quiere o puede ver, pero también alguien no ve lo que no puede o no quiere ver. Entonces no es que sean, aunque sí puede operar ciertas resistencias, pero lo que sí es un hecho es que el público también forja su propia obra. Y a ese respecto, para poder recuperar, ¿por qué Inferno? Inferno se repite en un momento en el cual estamos nosotros, ahora estamos presos en casa, ¿no? No podemos salir, hay un virus allá afuera que es el coronavirus nuevo con esta modalidad del COVID-19 y no podemos salir. Entonces pareciera que nos está hablando del pasado, está haciendo un eco del pasado esta película de Ron Howard, y que nos dice, creo que yo tengo una temática similar, pero no por ser similar quiere decir que pueda funcionar del mismo contexto contemporáneo, porque si nosotros seguimos acuciosamente el guión cinematográfico de Ron Howard, lo que vemos es un par de personas que, teniendo dijéramos verdad o no de su creencia de que ellos diseñan este virus para poder purgar al mundo de esta sobrepoblación, y que se podría hablar de un acto de lesa humanidad inclusive, pues la verdad es que cuando un espectador contemporáneo lo ve, podría relacionarlo y podría atentar a decir a ciertos lectores, es cierto, lo que está pasando en el presente es muy similar. Alguien seguramente diseñó el COVID-19 y ha sido sembrado en China por los norteamericanos, que además es una de las tesis que están por ahí circulando. Sin embargo, la película no tiene por función primordial que nosotros podamos vaciar nuestro bagaje o nuestras teorías literarias, teorías sociológicas, teorías dramatúrgicas, sino también la propia obra, el propio artefacto ha creado su poética, para que la propia poética de esa obra hable y diga lo que tenga que decir por sí misma. Por eso hablo de la autonomía, de la orfandad de la obra. La obra tiene, y lo decía Gadamer, la obra tiene una sola lectura. Es una sola lectura y es una sola lectura correcta. ¿Cuál es? Quién sabe. Pero tiene una sola lectura. En ese sentido, ¿hasta qué punto la obra de Ron Howard corresponde precisamente a algo visionario, que se podría decir que en el presente podría pasar y que entonces el arte se adelantó a su tiempo, o simplemente coincide? Porque pandemias han existido a lo largo de muchas décadas, de muchos años, de muchos tiempos, desde la peste y desde no sé qué tantos antecedentes más. Entonces en ese sentido hay un cruce tanto de horizontes como de construcciones.
tanto de narrativas como de apreciaciones, de efectos estéticos. Y en ese sentido, creo que sí es importante poder revisar nuevamente la película de Ron Howard, pero no solamente para constatar la tesis que nosotros tengamos y la tesis que tenga Ron Howard, sino básicamente para saber cómo el texto, cómo la obra de Ron Howard afecta al público. Eso es lo que al público y sobre todo al público contemporáneo, porque afectó de una manera específica al público del siglo XX. No recuerdo en qué año se realizó esta película, pero bueno, ya tiene unos poquitos años. Y cómo afecta esta película de Ron Howard de Inferno a el espectador contemporáneo. Y digo espectador contemporáneo porque cobra vigencia en ese sentido al ser ofertado, lo recapitulo, por Netflix en este momento, y donde se ofrece lo que tiene mayor visibilidad, ¿no? Entonces se te recomienda, hay un algoritmo que te dice esta película te puede gustar. ¿Por qué? Pues por contexto. Pero creo que sí habrá que ir más a saber, no nos interesa mucho saber cuál es el significado preciso de la película. Lo que nos interesa mucho saber es exactamente esa película que provoca en este espectador contemporáneo, con ese discurso del pasado, cómo viene a resucitar, a despertar o a innovar discursos contemporáneos. Creo que es algo que tendremos que revisar ahora en clase, ahora cuando les toque hacer la crítica. Y pues un saludo a mis alumnos de análisis del cine contemporáneo. Muchas gracias.